La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Una vez más, me place invitarlos a Jeremías, según el capítulo 6, verso 16. Tal vez usted diga, no tiene otro pasaje más. Quiero que usted reflexione detenidamente en lo que estamos diciendo sobre este interesante pasaje. Dios hablando al pueblo, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. La gente estaba yendo por el camino incorrecto, mas Dios les hace dar un alto, hacer un stop y hacer reflexión. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué clase de camino he tomado? ¿Es el correcto o es el incorrecto? Mas el hombre, en vez de responderse a sí mismo, ellos responden a Dios malcriadamente. No andaremos por ese camino, por el camino que tú ofreces paz. El hombre no quiere el camino de la paz, quiere el camino de la guerra, el camino de la violencia, el camino de los golpes, de los insultos, del ultraje, de la maldición y de la muerte, sin saber que le espera horrenda muerte eterna, que es la muerte de corrupción. Mas el hombre no teme a Dios, pensando el hombre que todo lo puede él, pensando que el mismo hombre tiene que tomar la decisión de sí mismo sin que nadie le importe. Pero Dios es el creador del hombre y por lo tanto lo busca. Lo busca en su grande misericordia, lo busca con grande compasión, con mucha ternura. Por eso Él ha puesto predicadores en todas partes del mundo para que usted escuche las promesas, los propósitos, las metas de Dios para usted y para mí. Pero ¿cuántos hombres y mujeres dicen no queremos nada con Dios? Ese es un problema serio. Vemos a la luz de las Santas Escrituras, si los seres humanos rechazan responder según las normas, es decir, según los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios, si rehúsan conforme al plan de salvación de Dios, revelado solamente a través del Señor Jesucristo a los ojos de Dios, a través de la Santa Biblia, todo hombre está sin esperanza. Todo hombre estará sin esperanza. Desaprobado y no aprobado, es detestable porque no ha querido acatar los consejos del Santo de los Santos. La vida de todo ser humano sin Cristo en su corazón es como un cinto que está podrido. La soberbia es el camino de muchos. Se creen tan poderosos que a usted lo voltean a ver con una mirada como que quieren matarlo, destruirlo, preguntándole con solo la mirada, ¿y qué quieres? ¿Quieres entonces golpes? Y se ponen en posición de dar golpes. Algunos tratan hasta de llevar su cara enfrente de la cara de uno, porque se creen la divina garza, sin saber que el camino que han escogido es el camino de plena confusión, de tristeza, de dolor en todo aspecto de su vida. Su alma gime adentro de sus cuerpos. Su mente está totalmente obstinada.
Dios le habla al profeta Jeremías en el capítulo 13, verso 1. Y le dice Dios al profeta: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñetelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y dice el profeta de Dios: compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos, según Jeremías 13:2. Aquel profeta, ciertamente siguiendo las órdenes de aquel gran Dios, entonces compró el lino, es decir, aquel cinto de lino conforme a la palabra de Jehová, y se lo puso sobre sus hombros. Y la Biblia dice que vino a él por segunda vez la palabra de Jehová diciéndole: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éfrates, escóndelo allá en la hendidura de una peña. Dios dándole orden de que aquel cinto que estaba luciéndolo sobre los hombros, sobre la espalda, sobre el cuerpo del profeta, todo el pueblo orgulloso vio aquel cinto sobre las espaldas del profeta de Dios. Era muy lindo, muy precioso, muy fuerte. Pero vino palabra de Jehová al hombre de Dios, al profeta. Le dijo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, levántate, vete al Éfrate, escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y él dice que fue obediente. Fui pues, lo escondí junto al Éfrates como Jehová me mandó. No hay cosa más importante, mis amados televidentes, que escuchar la voz de Dios y prestarle atención y obedecerla. Aquel hombre de Dios, ciertamente, con una actitud muy obediente, muy sumisa, dice que sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate, vete al Éfrates, toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá. Y entonces él fue en obediencia. Siempre el profeta auténtico de Dios hace conforme a la palabra del Dios vivo, del Dios verdadero. Nunca jamás hace sus caprichos, sino hace la voluntad de su Señor Dios Todopoderoso. Entonces fui al Éfrates, cavé, tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Oiga esa palabra: para ninguna cosa era bueno aquel cinto. Estaba podrido. Ahora, ¿a qué se refiere Dios con ese cinto podrido? Según las Santas Escrituras, si usted me está siguiendo a través del libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 13, verso 7, dice que aquel cinto lo encontró podrido, que no servía para nada, para ninguna cosa era de utilidad. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta: este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y en pos de sus dioses ajenos para servirle, para postrarse en pos de ellos, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto. Para ninguna cosa es bueno. Escuche bien lo que Dios está diciendo por Jeremías. Esto está en todas las versiones de la Biblia. Versiones evangélicas, versiones católicas, en todas las versiones de las diferentes organizaciones cristianas se encuentra este interesante pasaje.
donde Dios dice, en Jeremías 13:9 también, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Dios hará podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén. Yo la haré podrir, dice Dios. En otras palabras, que toda persona que es soberbia no puede pararse, no puede servir para nada. Será removido de sus cargos, de sus posiciones, aún de sus riquezas, de su fama, de sus glorias. Serán removidos y muchos serán removidos de una vez para siempre. Nunca jamás podrán levantarse. A través del profeta Isaías, nos dice en el capítulo 2 del libro de Isaías. Yo quiero que usted vaya al profeta Isaías, los que tienen sus Biblias. En los pasajes del capítulo 2 y versículo 10 en adelante. Los soberbios se meterán en las peñas, se esconderán en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será batida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido será abatido. Todo aquel que es orgulloso será abatido. Sobre todos los cedros de Líbanos altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Está hablando de líderes altos políticos, orgullosos y vanidosos. Sobre todos los montes altos, que significa pueblos, ciudades o naciones. Sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será batida, la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos, la idolatría, las imágenes, estatuas, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que se hicieron para adorarse. Se meterá en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Este es el castigo que viene a los soberbios, serán cortados. ¿Cómo está su corazón, querido televidente? ¿Se siente usted altivo, orgulloso? Mas Dios le permite escuchar esta enseñanza para que usted lleve ese corazón altivo y orgulloso a Dios, para que Él se lo arranque, le establezca un corazón nuevo que será paciente, amable, tierno, misericordioso, compasivo, respetuoso. Será una persona amable. Ya no será una persona sarcástico, repugnante, malcriado, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de venganza. Ya no tendrá ese corazón porque Dios lo habrá eliminado. Ahora bien, Dios le dice claramente, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Y no solamente de esas ciudades. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con azufre y sal y fuego. Desaparecieron totalmente, no quedó ni para contar el cuento. Pompeya, otra gran ciudad populosa, también fue destruida.
derribada, fue quemada con fuego. La soberbia y toda clase de pecado trae la ira de Dios. Y Dios dice a través de Jeremías 13:10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto podrido, que para ninguna cosa es bueno. Así es el pueblo idólatra. Llega el momento cuando Dios dice, este pueblo no servirá para nada. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no me escucharon, no me oyeron, dice Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo dice estas palabras en el libro de Tito, que muchas de estas gentes profesan tener a Dios, pero no lo tienen. ¿Por qué es que no tienen a Dios en su corazón? Tal vez usted me diría, pastor, pero ¿cómo usted me está diciendo que no tengo a Dios? Si usted es malcriado, maldiciente, desea la peor situación para su prójimo, significa que su corazón necesita el cambio de parte de Dios. Solamente Dios puede cambiar su corazón. La religión no ha podido, ni podrá nunca, pero Dios sí puede cambiar el corazón suyo. Una vez que Dios lo cambie, usted será una persona totalmente diferente. Una persona bendecida y prosperada por parte del Dios Altísimo. El asunto es que muchos de los que me escuchan profesan conocer a Dios, pero dice Pablo en Tito capítulo 1, verso 6. Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo es que lo niegan? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En eso consiste que esas personas realmente no tienen a Dios en su corazón. Y si no tienen a Dios, entonces tienen al diablo, pero el diablo huirá cuando el hombre le permita a Jesús entrar en su propia vida. Todo ser humano alejado de Dios es un rechazador de la fe en Jesucristo. El carácter de los hombres en los postreros días en que estamos viviendo es de carácter terrible y espantoso. Lo vemos caminar por todas partes con pantalones tan guangos cayéndosele abajo de las nalgas, corajudos, caprichudos, soberbios. Pero a pesar de todo, Dios los llama al arrepentimiento. No quiere que ellos perezcan. No quiere que estas personas se vayan al infierno. Por eso es necesario predicar el evangelio para que se arrepientan y busquen a Dios. Y una vez que lo busquen, serán restaurados, levantados, prosperados y bendecidos por Dios. Usados por Dios de manera grande y poderosa. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. Un carácter, sinceramente, que da mucho que desear. También sabes esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así describe el apóstol Pablo los días en que estamos existiendo nosotros. Días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
Esa es la clase de gente que vemos hoy por diferentes partes del mundo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así es la condición del hombre perverso. Muchos de ellos, dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y hay que evitarlos. Y hay que apartarse de ellos. Pero hay que hablarles del amor de Cristo, sí. Hay que amarlos, pero no sus hechos, no sus pecados. Hay que ayudarlos cuando sea necesario, pero nunca jamás hacer lo que ellos dicen. Porque de estos son los que también se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y Pablo dice a Tito, es decir, a Timoteo, estas mujeres, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque nunca se proponen, nunca jamás abren su corazón y su mente a Dios. Todavía preguntan, pastor, ¿esto es así? ¿Usted cree? Puede ser, es porque su corazón no se ha abierto. Mas Dios dice, de la manera que Janis y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. No irán adelante porque será manifestado todas las sinvergüenzadas que hacen a escondidas. El ser humano entregado a todo desenfreno de pecado es digno de muerte, dice Pablo. Y como no quisieron tener a Dios en su conocimiento, los entregó Dios a un ánimo reprobo, es decir, a una mente reproba, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, llenos de homicidio por todas partes, cometiendo riñas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, infieles en los pactos y afectos, es decir, sin afecto natural, sin misericordia. Así es el corazón de la gente en el tiempo que estamos viviendo. Y uno ciertamente tiene miedo hasta salir a las calles. Mayormente cuando uno va a Centroamérica. ¿Cuántas personas dicen no quiero ir a mi propio país porque está tan depravado? Da terror andar en las calles. Da pánico. Ciertamente, porque por todas partes hay ese tipo de personas terribles, sin entendimientos, infieles en cuanto a los pactos de Dios, sin afecto natural, sin misericordia, los cuales conociendo la ley de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Queridos televidentes, la verdad es verdad y duele, pero no estamos aquí para mandarte al infierno. Estamos aquí para que tú conozcas que el camino que llevas a consecuencia de tu soberbia es camino de destrucción. Regrésate al Señor Dios Todopoderoso. Dios el Padre nos ama tanto que nos dio el regalo más grande, precioso y glorioso.
se llama Jesús, el que vino a través de la vasija importante, del vaso llamado María, la que fue esposa de José. Ella fue el instrumento de Dios para que Jesucristo viniese al mundo. Y el propósito fue llegar hasta la cruz para dar su vida, derramar su sangre y comprarnos, redimirnos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran propósito de Dios. Y Dios desea que usted sea salvo. Dios desea que usted abandone cualquier camino que ha tomado equivocado. Agarre el camino correcto. Se llama Cristo Jesús. Él es el Señor que salva. No el Cristo polvoso, no de madera, no de yeso, no de trapo, no de barro, no de oro ni de plata. Le estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de María, el que murió en la cruz, fue sepultado y ha resucitado, subió a los cielos, está a la diestra de Dios. A ese Jesús debe de invitar usted a su corazón a morar para que tenga el perdón, para que tenga vida, para que tenga esperanza. Yo quiero orar por usted. Divino Dios, gracias por las almas, habiendo oído tu palabra y habiendo creído, Señor, sus corazones se han humillado delante de ti. Te ruego tu santa misericordia. Trae todos los cambios que estas personas necesitan. Los cambios, oh Dios, y que sus nombres sean completamente tomados en cuenta y puestos en el libro de la vida. Guárdalos y protégelos como la niña de tus ojos, para que te sirvan, te honren. Dales toda la capacidad de ser personas que te teman y que te sirvan con integridad de corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amados televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Ciertamente la palabra que ha escuchado es fuertemente dura, pero es eficaz para traer vida a todo aquel que la obedece. Que Dios le guarde y le prospere a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.